En la historia de la humanidad, muchos proyectos que pudieron completarse, ni siquiera se emprendieron por la incertidumbre respecto a si se lograran o no. Pero, ¿con cuánta dedicación trabajaríamos en ellos si supiéramos que el éxito está asegurado? Es maravilloso saber que emprender el camino al cielo no es un proyecto con un futuro incierto. La Biblia asegura un final feliz. Y aunque el proceso es un camino de terrible y angustioso conflicto, esto es solo la garantía de que una victoria gloriosa nos espera. El cielo, con sus goces eternos, y una tierra nueva será nuestra morada por los siglos sin fin. Acompáñanos en el estudio de hoy, Conflicto y Victoria. Leamos nuestro texto de hoy, 1 de Pedro, capítulo 5 y el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es interesante cómo el Señor nos prepara por medio de los conflictos y pruebas diarias de la vida para que podamos ser hechos idóneos para el cielo. Y es interesante que en medio del conflicto Él mismo es el que está vigilando que nuestro carácter y nuestra fe pueda ser perfeccionada, fortalecida y establecida. En nuestro estudio de hoy, bajo el título Conflicto y Victoria, vamos a ver el final, el desenlace de la historia de nuestro mundo. Pero para ello tenemos que regresar hacia el origen de todo este conflicto. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 7 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El asunto del gran conflicto explica casi todas las dificultades que nuestro mundo tiene que afrontar en la actualidad. Este tema nos ayuda a entender el porqué de tantas calamidades, de tantos accidentes, de tantos trágicos problemas en nuestra sociedad. Pero también nos ayuda a entender el por qué Cristo tuvo que venir a la cruz del Calvario y morir. Nos ayuda a entender el por qué es tan difícil ser cristiano, el por qué es tan difícil poder acercarse a Dios y mucho más si luchamos con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, vamos a entender también el por qué Dios nos permite eso. Ahora, hablando sobre el origen del conflicto, dice la palabra de Dios que el conflicto se originó en el cielo. Ezequiel capítulo 28 describe todas las condiciones que se dieron para que esta crisis existiera. Y ahora esta crisis, según el capítulo 3 del libro de Génesis, se había trasladado a la tierra cuando Satanás logró que nuestros primeros padres cayeran en pecado. Satanás vio la creación y lo feliz que era vivir en armonía con Dios. Vio todo lo que Dios le había dado a Adán e incluso él escuchó el privilegio que Dios le concedió de señorear sobre todas las cosas. Entonces el enemigo pensó que si lograba que nuestros primeros padres cayeran en pecado y Dios los perdonaba por cuanto los ama, entonces su misericordia tenía también que alcanzarle a él. Por otro lado, si Dios no los perdonaba, sin embargo, no debería destruirlos, no podía destruirlos, porque entonces su carácter quedaría denigrado ante el universo. Entonces, si Adán y Eva quedaban en el Edén y podían disfrutar del árbol de la vida, entonces disfrutarían de inmortalidad y vivirían para siempre. Y Satanás pensó que con ello lograría una gran victoria. Pero es interesante cómo la sabiduría de Dios ha establecido un medio, cómo rescatar a los seres humanos, pero también para destruir el pecado y destruir al autor del pecado. Entonces, allí en el Edén, inmediatamente a la caída de nuestros primeros padres, la Escritura nos dice que hubo un concilio en el cielo. Y Jesús, que ya había sido la garantía nuestra, entonces decidió
tomar nuestro caso, llevar nuestra culpabilidad, venir al mundo, hacer todo lo que era necesario para nuestra redención. Es por eso que las palabras de Dios, el día que comes de este fruto, ciertamente morirás, no se cumplieron inmediatamente, porque alguien había tomado su lugar. Eso quedó ejemplificado por medio de los sacrificios que tuvieron que presentar Adán en el Edén y luego el pueblo de Israel a través de toda su historia y todo el Antiguo Testamento. En el Edén se dio el primer mensaje evangélico, la primera esperanza para el hombre. Se le dijo que a causa de su pecado su naturaleza se había corrompido tanto que ya no estaba ahora en contradicción con Satanás, sino había llegado a estar en armonía. Entonces el Señor, refiriéndose a la serpiente, le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. Ese primer sermón evangélico que daba esperanza a Adán de que a pesar de que había pecado, alguien vendría a rescatarlo, alguien vendría a resarcir los errores y el fracaso que él había tenido en el Edén. Y es interesante que también allí se dio la esperanza de que el mal no duraría para siempre, de que el mal tendría que perecer, junto con el autor, que es Satanás. Ahora, Apocalipsis 12:7 lleva también el conflicto a su clímax. Y fue allí en la cruz del Calvario donde esa primera profecía de Génesis 3:15 respecto a la victoria que se ganaría sobre el mal tuvo su cumplimiento. Es verdad que Satanás pudo herir a Jesús, pero no pudo contaminar su naturaleza humana. Es verdad que pudo darle muerte, pero esa muerte fue en contra de él porque significaba la victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás, la redención para los seres humanos. Pero para Satanás significaba que estaba condenado a la destrucción y a una destrucción eterna. Y es interesante cuando nosotros leemos el capítulo 12 de Apocalipsis de manera completa, nos va a ir bosquejando cada detalle de este conflicto. Y allí en la cruz, aún antes de la cruz, Satanás dice que estaba tan dispuesto para devorar a Jesús tan pronto naciese. Jesús es la descendencia de la mujer de la que estaba por dar a luz, según Apocalipsis 12. Y Satanás quería destruirlo para impedir que la redención fuese completada. Y esto no pudo lograrse. Pero cuando Satanás no pudo contra Cristo, porque Apocalipsis 12:5 nos dice que fue arrebatado para Dios y su trono, entonces se volvió en contra de la iglesia. Y Apocalipsis 12:17 termina diciendo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, entonces Satanás, que ya era nuestro enemigo, se convirtió en el peor de nuestros enemigos. Su ira aumentó por cuanto no pudo lograr que la redención fracasara. Y esto es interesante. Leemos Apocalipsis 13, todo el capítulo, y vamos a encontrar dos bestias y luego una tercera entidad que van a luchar y van a guerrear contra el pueblo de Dios a través de toda la historia. Apocalipsis 13, desde el versículo 1 al 10, nos habla de una primera bestia que representa el papado. Esta bestia dice que hablaría palabras contra el Altísimo, que lucharía contra también los santos del Altísimo y se les permitía vencerlos por un tiempo. Pero luego tenemos una segunda bestia desde el versículo 11 hasta el 18, y esta segunda bestia va a formar una tercera entidad llamada o denominada en las Escrituras como la imagen de la bestia. Y esta es la que va a llevar ya al desenlace final de la historia de nuestro mundo, en el conflicto contra la iglesia. Esta segunda bestia está denominada también como el falso profeta en los capítulos siguientes de Apocalipsis, representando al protestantismo apóstata. Y la imagen de la bestia es cuando tanto el poder papal, las iglesias protestantes y el poder civil hayan entrado en acorde y juntos podrán luchar contra el pueblo de Dios.
Pero es interesante, la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Dios está destinado a ser victorioso. Ya Cristo ha ganado la victoria para que nosotros, confiando en su poder, podamos también ser vencedores. Pero ¿cómo podemos ser vencedores? Para ello necesitamos entender también la responsabilidad que nos toca en este gran conflicto. Para poder enfrentarnos a un enemigo necesitamos conocerlo. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto? Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra el príncipe de las tinieblas, contra principados, contra potestades malignas en las regiones celestes. Pero ¿eso indica de que nosotros no tenemos enemigos visibles? Es interesante. Lo que Pablo quiere darnos a entender es que el principio inmediato detrás de toda realidad visible es el espíritu de Satanás, quien controla y dirige todas las cosas para guerrear contra el pueblo de Dios. Por esa razón, detrás de todo lo que nosotros vemos en medio de este conflicto, la fuerza que mueve y dirige todo es Satanás, que busca nuestra destrucción. En ese sentido, Pablo quiere que nosotros ampliemos nuestra visión de este conflicto de una extensión a una naturaleza meramente visible a una extensión de nivel cósmico. Y esto es interesante porque es un conflicto espiritual donde tiene que ver nuestra adoración y a quién nos sometemos para servirle. La inspiración nos dice que los frentes a los que como cristianos individualmente nos enfrentamos son tres. El mundo. Cuando habla del mundo está haciendo referencia a los placeres, las diversiones, los entretenimientos, las costumbres y prácticas que el mundo nos ofrece. 2. La carne. Nuestras propias inclinaciones, porque nuestra naturaleza ha sido contaminada de pecado y se ha convertido, como hemos dicho al principio, en armonía con Satanás. Pero gracias a Dios que por medio de Cristo se ha implantado en nosotros una enemistad contra Satanás. Cuando el creyente permite que los rayos de la verdad brillen en su ser, entonces la gracia transformadora de Dios implanta en nuestro corazón esa enemistad, que nos permite resistir las tentaciones de Satanás y con la ayuda de Dios vencerlos. Pero también, como tercer frente, está el diablo. Sin embargo, el diablo jamás se manifiesta de manera visible. El diablo utiliza instrumentos como ser las personas paganas, como nuestros enemigos que están a nuestro alrededor, pero también a los gobernantes que están bajo el control del mal, o a toda entidad o institución que está al gobierno de Satanás, a su servicio. Porque la palabra de Dios nos dice que muchos han sido apresados para hacer su voluntad. Entonces nuestra lucha tiene un carácter espiritual, es de un nivel cósmico que involucra a nosotros, involucra a los seres celestiales de parte de Dios y también a los seres que están de parte de Satanás. Y es allí donde todo el cielo está esperando por nuestras decisiones, pero también dispuesto a socorrernos en cualquier momento de necesidad. También es interesante que entendamos que aunque nuestro conflicto es espiritual, sin embargo involucra a las personas de este mundo, que también tiene manifestaciones visibles. Pero eso es solo la manifestación visible de lo que hay detrás de todo eso. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que va a existir victoria. Y Apocalipsis 12:11 establece dos condiciones para la victoria. Y ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La primera condición que nosotros encontramos para la victoria es la sangre del Cordero. Eso nos remonta hacia el Calvario, donde Cristo había vencido a Satanás, donde con su muerte se había provisto el perdón para nuestros pecados. Así podemos derrotar a Satanás y sus acusaciones. Pero también se ha provisto allí justicia que se nos imparte cada día según nuestra consagración a Dios y conocimiento de la verdad, para que podamos resistir sus tentaciones, pero también para vivir una vida idónea para el cielo. Y segundo,
es la palabra de nuestro testimonio. Y esto significa dos cosas. Primero, nuestro testimonio personal, que es dado por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestras acciones. Y segundo, es también nuestra predicación, el compartir esta fe y el mensaje con el mundo. La inspiración misma nos dice que es ayudando a otros a vencer, como nosotros mismos podemos llegar a ser también vencedores. Pero esta palabra de nuestro testimonio tampoco es hecha en nuestras propias fuerzas. La palabra del Señor, según Joel 2, 28 y 29, promete derramar lluvia temprana y tardía. Es decir, el poder del Espíritu Santo es el que hace real en nosotros la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Pero también, cuando hablamos de la lluvia tardía, del derramamiento del Espíritu Santo en toda su plenitud, es justamente un evento escatológico. Ocurre al final del conflicto para darnos la victoria. El poder del Espíritu Santo es el que va a madurar nuestro carácter y perfeccionar nuestra vida para el cielo, como también lo decía el mismo apóstol Pedro, que Dios mismo es el que nos perfecciona y nos afirma y establece. Y el Espíritu Santo va a cumplir esa obra en nosotros, pero también nos va a ayudar a discernir y desenmascarar todos los errores de Satanás para que el mundo pueda tomar una decisión consciente. Y eso mismo nos permite ser obreros eficientes en su servicio hasta que el conflicto haya terminado. Es asimismo el refrigerio espiritual que Dios nos ofrece para que podamos pasar el tiempo de angustia sin intercesor en el cielo. Daniel capítulo 12 y versículo 1 nos dice que cuando todo el mal haya llegado a un clímax tan grande, a una escalada donde muchos de los que forman parte del pueblo de Dios tomarán la decisión de abandonar el camino correcto, donde los escogidos, su fe será puesta a prueba y a prueba de fuego. Entonces dice la Escritura que cuando se haya decretado exterminarlos de la faz de la tierra, se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de su pueblo y serán librados todos los que se hallan escritos en el libro de la vida. Entonces, cuando Jesús regresa por segunda vez, dice la Escritura que el enemigo está preparado para hacerle frente, pero el pueblo de Dios va a ser llevado al cielo y después de 1000 años Jesús regresará por tercera vez. Y Apocalipsis nos dice que Satanás y todos sus aliados pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el conflicto final habrá terminado. Pero después de la segunda venida de Cristo, ya nosotros recibiremos lo que Él tanto nos ha prometido. Al que venciere, dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Participaremos del reino de Dios. Reinaremos juntamente con Cristo. Y esto es algo maravilloso. Es un aliciente para nuestra vida en medio de los conflictos que debemos afrontar. Pero no solo eso, sino que tendremos inmortalidad, que disfrutaremos del cielo por toda la eternidad. Y a su tercera venida, después de que la tierra haya sido purificada, esa será nuestra morada, así como fue el propósito original de Dios allá en el Edén. Es así entonces como la palabra de Dios nos muestra, por un lado, el angustioso, duro y cruel conflicto en el que nosotros estamos involucrados, pero por otro lado, también nos asegura la victoria. Dice la palabra de Dios que Satanás, después que Jesús había muerto en la cruz, está destinado a la destrucción y a perecer. No solamente él, sino con todos sus placeres y diversiones, con el mundo que nos rodea. En medio de este conflicto, también nos llama a tomar una decisión. Él nos ha ofrecido la victoria, nos ha ofrecido toda provisión necesaria para alcanzar el cielo. Nos ha ofrecido el cielo y Él mismo está involucrado en esto. Pero también nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Es una invitación a la total y plena dependencia de Dios y la entrega de nuestro corazón para que Él la pueda transformar. Es interesante también que nos permite hacer un contraste entre los conflictos actuales que nosotros tenemos, la victoria final que se va a lograr y todo lo que Él nos ha ofrecido en el cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando comparamos nuestros conflictos actuales
con lo que Dios nos ofrece, cuán efímeros parecen el mundo y sus placeres, y cuán pequeñas las dificultades que hay que afrontar. Y es maravilloso, dice la Escritura, que cuando estemos en el cielo, con nuestra corona de oro en la cabeza, con nuestras arpas alabando a nuestro Dios y contemplemos las maravillas del cielo, entonces exclamaremos: cuán poco nos ha costado el cielo.